Interkaifeck es una pequeña granja ubicada entre las ciudades bávaras de Ingolstadt-Schorbenhausen, aproximadamente a 70 kilómetros al norte de Múnich. En la noche del 31 de marzo de 1922, los 6 residentes de la granja fueron asesinados con un pico. Todos eran agricultores. Andrés Gruber, de 73 años, y su esposa Casilia, de 72 años. Su hija viuda llamada Victoria Gabriel, de 35 años, y sus 2 hijos, Casilia, de 7 años, y su hermano Joseph, de 2. Junto a la familia asesinada también estaba la empleada de 44 años, llamada Maria Baumgartner. Días antes al asesinato, cosas muy extrañas comenzaron a suceder en la granja. 6 meses antes de los ataques, la empleada de la familia renunció, alegando haber escuchado ruidos muy fuertes y extraños, y afirmando que la casa estaba embrujada. Andreas Gruber encontró un extraño periódico de Múnich en la propiedad en el mes de marzo de 1922. Ella mencionó que no recordaba haberlo comprado, por lo que inicialmente pensó que el cartero se había equivocado de casa. Sin embargo, este no fue el caso, ya que nadie más en la zona recibió el periódico, por lo que llamó mucho su atención. Unos pocos días antes de los asesinatos, Gruber le dijo a sus vecinos que había descubierto huellas frescas en la nieve, que se dirigían directamente desde el bosque hacia una puerta rota de la granja. La cosa es que las huellas no salían de la granja, sino del bosque, y eso le puso muy nervioso e inquieto. Además de eso, hay que agregar que al mismo tiempo del estremecedor hallazgo de Andreas, en la familia hubo la falta de un juego de llaves, que por extrañas circunstancias ninguno sabía dónde estaba. El viernes por la tarde del 31 de marzo de 1922, la nueva empleada del hogar, llamada Maria Baumgartner, llegó a la granja. La hermana de María la había acompañado hasta allí, y se marchó del lugar de inmediato. Probablemente es la única y última persona en ver vivos a todos los que habitaban aquella granja. Ese mismo día, a altas horas de la noche, la familia escucha sonidos muy fuertes y extraños que provenían del establo, como si de una fuerza maligna se tratase, y que conjuntamente los atraía. Absolutamente toda la familia se reúne y van a ver qué es lo que sucedía. Allí, en el establo, fueron asesinados uno por uno. Él o los autores utilizaron un pico como arma para cometer el asesinato y así conseguir destrozar sus cráneos a golpes. Quien lo haya hecho ingresó a la casa y posteriormente se dirigió a la habitación de la empleada para matarla también a golpes. Para finalizar su sanguinaria masacre, por último, entró en el dormitorio de la pareja y allí, en una cuna al lado de la cama, asesinó a golpes a Joseph mientras dormía, el pequeño de tan solo 2 años. El 1 de abril del mismo año, los vendedores de café Hans Schirowski y Eduard Schirowski llegaron a Interkaifeck para realizar una entrega. Cuando nadie respondió a los golpes en las puertas y ventanas, comenzaron a caminar por el jardín de la casa por si se encontraba alguien que los pudiera atender. Lo hicieron durante un largo rato, pero no vieron a nadie. Solo notaron que la puerta de la sala de máquinas estaba abierta antes de que decidieran marcharse. El lunes 3 de abril, el cartero llamado Joseph Mayer estaba entregando el correo en la zona de Interkaifeck, cuando se dio cuenta que el correo del sábado seguía estando en el mismo lugar en que lo había dejado, y por ende nadie había estado en el jardín. El empleado Albert Hofner fue a Interkaifeck el 4 de abril para reparar el motor de la trituradora de alimentos. Dijo que no vio a nadie de la familia y que tampoco escuchó a ningún animal dentro de la granja y el granero, cosa que lo alertó y llamó muchísimo su atención. En el poblado de Grover, alrededor de las 14 horas, Albert conoció a las hijas del guía del pueblo,
llamado Lawrence Schlittenburg, y al alcalde de Wangen, llamado George Grieger. A ambos les comentó sobre el vacío y lo abandonada que se presentaba la granja de Hinterkaifeck. Alrededor de las 15:30 de ese mismo día, el guía del pueblo Schlittenbauer envió a su hijo Johann de 16 años y a su hijastro de 9 años a Hinterkaifeck, con la esperanza de establecer contacto con algún miembro de la familia. Cuando ambos chicos informaron que no habían podido ver a nadie, el propio Schlittenbauer, esa misma tarde, acompañado de Michael Paul y Jacob Siegel, decide ir él por sus propios medios a la granja. Los tres, cuando ingresan al granero, encuentran los cuerpos de cada uno de los integrantes de la familia en un estado bastante avanzado de descomposición. Minutos más tarde, entran a la casa donde terminan hallando el cuerpo de la empleada y al más pequeño de la familia. El día después que se descubrieron los cuerpos, el médico de la corte Johann Baptist Aumüller realizó las autopsias en el establo y dictaminó que una azada era el arma más probable del crimen. A pesar de que el arma en sí no estaba en la escena del crimen y tampoco jamás pudieron encontrarla, la evidencia mostró que la joven Cacilia había estado viva durante varias horas después del ataque. La policía pensaba que los mataron para robarle, pero se dieron cuenta que no era así, porque cuando examinaron la casa encontraron dinero en la granja. Además de eso, se cree que el asesino había permanecido durante varios días en la granja después del asesinato de la familia. Incluso hubo alguien que había alimentado al ganado, había comido todo el pan en la cocina y también en la despensa habían cortes muy recientes en la carne que se encontró. Algunos de los vecinos informaron que salía humo de la chimenea durante todo el fin de semana. El esposo de Victoria, Gabriel, llamado Karl Gabriel, había sido asesinado en diciembre de 1914, durante el periodo que se desató la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su cuerpo jamás fue encontrado. Después del asesinato, la gente comenzó a teorizar y especular de que podría haber muerto en la guerra. Victoria Gabriel había dado a luz a Joseph ilegítimamente durante la ausencia de su esposo, y se rumoreaba que el niño de 2 años era hijo de Victoria y su padre Andreas, por lo cual mantuvieron una relación incestuosa conocida en la corte y en la aldea. Se especuló que Karl Gabriel había asesinado a la familia por venganza, aunque los soldados en su batallón confirmaron su fallecimiento en plena guerra. La policía les creyó y esa teoría tomó mucha fuerza con los años. Después de que varias personas informaron haber encontrado a Gabriel y demás dijeron que podían confirmar que él habría intercambiado identidad con algún compañero asesinado en su batallón. Si Karl Gabriel realmente sobrevivió a la guerra, será algo que jamás se podrá probar, e incluso si lo fuera, no sería una prueba de que fuese el responsable y asesino de la familia Hinterkaifeck. Poco tiempo después de la muerte de su esposa, Lawrence Schlittenbauer comenzó a creer que tenía una relación con Victoria Gabriel y que era el padre de Joseph. Las iniciales LS aparecen en el certificado de nacimiento de Joseph, aunque también pueden ser las iniciales de un médico. Cuando Schlittenbauer y sus amigos fueron a investigar, tuvieron que romper una puerta para entrar en el granero porque todas las puertas estaban selladas. Sin embargo, inmediatamente después de encontrar los 4 cuerpos en dicho lugar, Schlittenbauer aparentemente abrió la puerta principal de la casa con llave y entró por su cuenta. Casualmente, un juego de llaves días antes al siniestro habían desaparecido de manera extraña de la casa, pero también se cree que puede que Schlittenbauer, como vecino y probable amante de Victoria, haya recibido una llave. Cuando sus amigos le preguntaron por qué había entrado solo a la casa, cuando en realidad no se sabía ni siquiera si el asesino se encontraba aún ahí, Schlittenbauer supuestamente dijo que había ido a buscar a su hijo Joseph. Incluso, sin tener en cuenta todos los rumores anteriores, se sabe que Schlittenbauer manipuló los cuerpos. Hasta la fecha,
Jamás se pudo aclarar el caso, pero por lo poco que se sabe, desde un comienzo siempre hubieron varios sospechosos en torno a la familia. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.